Arrancamos un nuevo bloque del Laberinto de Voces. Recién despedimos a Nora Sarda con su columna de literatura. Mira, ahí se está yendo, está saludando, está haciendo sociales. Y en este momento, en este bloque, vamos a conversar con un representante de Argentinos por la Educación, particularmente Pablo Mainer, que, si no me equivoco, está en el Zoom, lo estamos por ver. Él no sé si nos está viendo. Pablo, ¿nos escuchás, nos ves? Los escucho, los escucho. Ah, ¿Qué tal? perfecto. Bueno, te escuchamos muy bien. Para arrancar, Pablo, muchos de nosotros somos educadores, nos interesa hablar de la educación. Estuvimos viendo algunos de los informes de Argentinos por la Educación y nos gustaría que vos nos transmitas una foto de la educación a nivel nacional, lo que están viendo desde Argentinos por la Educación, como para introducir la conversación con el equipo de Laberinto de Voces. Bueno, sí, ahora estamos con el último informe que pone foco en la educación inicial. Si querés, dentro de un ratito hablamos de eso, que me parece muy importante. Pero sí, en términos generales, obviamente Argentina tiene una crisis educativa. ¿Y por qué, no? Más allá de lo subjetivo o de la experiencia que pueda tener cada uno, vamos a basarnos en evidencia, ¿no? Y eh, en lo que dicen los resultados, ¿no? Las pruebas y la comparación también a nivel regional. Hay datos muy concretos. Por ejemplo, el dato de alfabetización inicial, ¿no? En Argentina, 1 de cada 2 chicos de tercer grado, es decir, ya deberían tener completada de alguna manera esa capacidad, no entienden lo que leen, ¿sí? Esto es a partir de las pruebas CERCE del año 2023. Nosotros lanzamos una campaña por la alfabetización. ¿Por qué? Primero, porque el dato es contundente, y segundo, porque lo que dicen los especialistas es que muchos de los problemas que tiene el sistema educativo justamente es por esa falla en la alfabetización inicial, porque justamente lo que no se aprende y esas habilidades que no se desarrollan en los primeros años, después es muy difícil de compensar. Y de hecho vemos en el sistema secundario y hasta a veces universitario problemas de comprensión lectora, problemas de alfabetización, que son cuestiones que se vienen arrastrando desde esa mala alfabetización inicial. Además, ¿qué es lo que hay que evaluar también en cuanto al país, ¿no? Es la tendencia, más allá de la foto. Nosotros pasamos en los años 80, 90, de estar segundos en alfabetización, o sea, en un ranking positivo, después de Cuba. Hoy estamos rondando entre el puesto número 11 y el puesto número 12 en América Latina. Entonces, lamentablemente, la tendencia viene empeorando, ¿no? Y además, otra cosa importante, ¿por qué hablamos de crisis del sistema educativo? Porque cuando uno evalúa los índices de alfabetización o, por ejemplo, los índices de resultados escolares, en las clases sociales más altas tampoco tienen los resultados esperados para esa clase social, y si la comparamos con la misma clase social o inclusive a veces clases medias de otros países de la región, tienen resultados más bajos. Por lo tanto, ¿qué da cuenta esto? Que la crisis es en todo el sistema. Como decimos, no se salva a nadie, ¿no? Obviamente que el nivel socioeconómico y la cuestión de vulnerabilidad social afecta, y obviamente los resultados siempre terminan siendo más complejos en esos sectores porque es determinante, pero vemos que hay una crisis en todo el sistema. Pensemos que hay otro estudio también de Argentinos por la Educación que da cuenta sobre la trayectoria, ¿no? Y lo que hace es estudiar cortes, es decir, en Argentina solamente eh, 20 de cada 100 chicos, vamos a decirlo así, 20 de cada 100 chicos empiezan y terminan la secundaria en tiempo y forma. Es decir, que no repiten, que justamente están en el año que les corresponde según su edad, y que tienen los resultados mínimos esperados en lengua y matemática. Solamente 20 de cada 100. Es un número bastante complejo, ¿no? Entonces ahí vos estás diciendo, es verdad, hay algo de las tendencias, también hay cambio de legislaciones, digamos, pienso en la Ley Federal de Educación o el cuerpo Uh-huh. legislativo de los 3 mandatos del kirchnerismo, como venimos de muchos cambios, ¿no? Sí. Vos decís alfabetización,
¿no? Foco muy fuerte, y después la interrupción de las trayectorias. O sea, o hay algo ahí que sucede respecto Ujú. a la formación de los jóvenes. Esos son como dos aspectos así centrales que decís, bueno, hay que estar mirando estas dos cosas. Totalmente. Y para también decir algo positivo, ¿no?, de Sí. nuestro sistema, es que Argentina tiene un gran grado de cobertura. De hecho, nosotros estamos casi en una universalidad del sistema primario, es decir, todos los chicos que tienen que estar en la primaria están en la primaria, y venimos mejorando en lo que tiene que ver con secundaria, que siempre fue un nivel con mucha deserción, venimos mejorando. Entonces, Argentina ha sido exitoso, ¿no? Digo entre comillas, ¿no? Ha sido exitoso en lo que tiene que ver con las políticas de cobertura, es decir, de hecho, en eso estamos a veces hasta mucho mejor que otros países de la región. Ahora, cuando lo atravesamos con la cuestión de la calidad educativa, ahí es donde empezamos a tener más problemas. Y después, hablando también de cobertura, justamente lo que les decía, ¿no? El último informe de Argentinos por la Educación da cuenta de cuál es la situación en el nivel inicial. Porque, bueno, justamente todas las investigaciones demuestran la importancia que tiene la educación inicial y cómo eso hace que cambie totalmente la trayectoria, no solamente cómo impacta la trayectoria en la primaria, sino también los estudios demuestran cómo cambia la trayectoria en secundaria, entre los chicos que han ido a la educación inicial y los que no. Por eso, bueno, ya hace desde los años 90 que es obligatorio la sala de 5, desde el 90 y desde el 2014, perdón, 2014. la sala de 4, y nosotros desde Argentinos por la Educación y desde el Acuerdo por la Educación estamos bregando porque la sala de 3 también logre esa universalización, porque hoy estamos en Argentina en un grado de cobertura del 55%, donde además se da una gran diferencia entre clases sociales. Sala de 3 años, en las clases sociales más vulnerables, 4 de cada 10 asisten a sala de 3, mientras que en los sectores medios, 7 de cada 10. Entonces, bueno, hay toda una política que reforzar, porque además no solamente que influye en toda la trayectoria de los chicos, sino que influye mucho más y de manera mucho más positiva en familias vulnerables, porque justamente son chicos que no tienen quizás el mismo acceso a bienes culturales, a otro tipo de espacios, o bueno, son generaciones y generaciones de familias que quizás no han desarrollado todo su proceso escolar y eso obviamente afecta. Entonces los chicos empiezan primer grado con un piso muy distinto que aquel que ha podido ir a la educación inicial. Entonces es muy importante, además, como les decía, ¿no?, influye en un montón de aspectos esa educación inicial temprana. Entonces, también para contarle a la oyentada, estamos todos ahí en sintonía. De los chicos de la sala de 4 hasta Ujú. culminar el secundario, en teoría es obligatorio para todos y todas. Y los números que vos decís, es como de cobertura, bueno, en primaria estamos en números más o menos óptimos, el problema está sobre todo en la secundaria. Ahora, ya poniéndolo un poco más en la polémica o en los conflictos que trae todo esto, ¿no? Porque yo estaría 100% de acuerdo, me parece que toda la mesa te acompaña en eso, Pablo, me parece muy importante. ¿En qué quilombos habría? ¿Qué dificultades habría? En la clase dirigente, en los, digo, no sé, en los encargados, en los funcionarios, en el ministerio, no, en la Secretaría de Educación, perdón, o el Ministerio de Capital Humano, pero no para señalar responsables, sino para, o no solo para eso, sino para ver por qué no podemos construir un mismo caminito. Vos me levantaste una bandera que es los chicos y las chicas adentro de las instituciones educativas, como eso es una de las cosas como principales. Pero, ¿qué otro tipo Sí, de totalmente, dificultades es la base. tendríamos? ¿Qué dificultades tendríamos para que todos y Mm. todas avancemos en un mismo camino? A ver, sería responsable de mi parte dar como la solución Mm, fácil, ¿no? Porque es un problema súper complejo y multicausal. Sí, lo que podemos analizar es qué han hecho los países, vuelvo a poner comillas, exitosos, ¿no? Cuando digo exitosos, ¿qué digo? No pienso en Singapur, ¿no?, en países nórdicos que tienen sistemas educativos muy avanzados y además sus resultados escolares lo demuestran, sino que vamos a estudiar o a pensar en aquellos, digo, casos de éxito porque han podido revertir sus resultados. Es decir, han empezado la tendencia esta que viene a la baja en Argentina, han podido revertir esos resultados. Por ejemplo, te puedo dar el caso de Ecuador,
¿sí? Para no irnos a, como les decía recién, una de las principales características, de hecho hay una investigación muy interesante que analiza justamente casos de éxito de política educativa y lo que va estableciendo es qué se va repitiendo en esos lugares. Son muchas cosas, pero la principal es la política pública sostenida en el tiempo, es decir, no cambia la política educativa en función del que está gobernando. ¿Qué pasa? Es muy difícil, y más en Estado-gobierno Argentina, sería ¿no? un poco eso. Eh, Política ¿Cómo? de Estado y gobierno. O sea, como. Eso es clave. O sea, se repite en todos los casos de mejora de resultados escolares, uno lo que ve es que hubo un gran consenso social para sostener la política pública. Te doy el ejemplo de Ecuador. Ecuador presentó en el año, ellos venían de una gran crisis, en el año 2005, si no recuerdo mal, presentaron y construyeron de manera colectiva el plan de 10 años educativos. ¿Y qué hicieron? Lo plebiscitaron. El día que se votó presidente, que ganó Correa en ese momento, la gente votó y apoyó el plan educativo que tenía 8 ejes principales. 66% de apoyo tuvo ese plan educativo. Entonces, generó un gran consenso social. Eso, además, valida la política pública, también la hace muy exigible por parte de la sociedad. Y al mismo tiempo, bueno, en ese caso Ecuador pasó del 1,5 de inversión educativa al 5,6 y se desarrolló un gran plan, pero lo que sucedió es que se aseguró el consenso para que si Correa en algún momento dejaba la presidencia, ese plan se continúe. Y cuando vemos otros casos, te puedo hablar de estados de Brasil, te puedo hablar de Chile, te puedo hablar de Uruguay, que van zigzagueando entre colores políticos, más de izquierda, más de derecha. Ahora, los planes educativos en puntos mínimos se mantienen y lo vemos en los resultados. Entonces, también tenemos en Argentina un gran problema que es en los liderazgos, ¿no? Tenemos una educación federal que está muchas veces muy fragmentada. Lo que terminó sucediendo en los años 90 con la Ley Federal de Educación es que al pasar la responsabilidad a todas las provincias, lo que pasó en muchos casos es que se acentuaron las diferencias y las desigualdades, ¿no? Y lo que termina pasando también es que los liderazgos, ¿no? Los equipos que lideran los ministerios van cambiando. Hay un estudio también de Argentinos por la Educación que da cuenta de que el promedio de gestión de los ministros de las provincias es de 2 años. Es decir, cada 2 años cada una de las jurisdicciones va cambiando el liderazgo de conducción y muchas veces cambian las políticas, cambian los enfoques. Entonces es muy complejo. Entonces, si yo te tuviera que decir qué es lo que falla acá, eso es como la base. Después sí, hay que repensar la carrera docente, robustecer todo lo que tiene que ver con las herramientas a los docentes. Podemos hablar de sueldo, podemos hablar de infraestructura, un montón de cosas que Ecuador hizo también, pero de base es eso, es la falta de consenso y el largo plazo. Porque las políticas educativas hay cositas que se pueden ver al corto plazo, pero toda decisión política educativa, los impactos se ven al mediano y largo. Entonces, todo tiempo que se pierde en volver para atrás, en dejar de hacer una política pública, es muy costoso en el tiempo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Paula. ¿Qué tal? Muy Hola, bien. Paula. Te quería preguntar porque, bueno, nosotros que, como te decía Seba, somos educadores, somos de escuela media, pensamos o atravesamos muchas veces estos cambios de plan, ¿no?, que vos estás contando. Incluso hubo momentos en que te cambian los planes y no llegan ni de primero a quinto año. ¿No? Los chicos a cubrir, a ver, decir, bueno, esto funcionó, esta parte funcionó, esta no, evaluar. Como que, claro, como que no atraviesan ni siquiera los 5 o 6 años de secundaria. Pero por otra parte también siempre nos planteamos cuestiones que yo lo pensaba mientras vos hablabas de la cobertura de la educación y no en la calidad educativa. Que hay un problema ahí y que entendiendo siempre y estando de acuerdo con esta universalización,
hubo mucho tiempo, o sigue habiendo, esta cuestión de, bueno, no se le pone ausente, bueno, sí se le pone ausente, bueno, no, que vayan por materia, no, que no. La inclusión, ¿no? ¿Cuántos chicos con inclusión dentro de cada aula? Entonces, hay muchas cosas, me parece, para hablar. ¿Ustedes tienen dentro del debate de estas ideas, cómo se pueden abordar estos temas tan dispares y que atentan contra, por ahí, la calidad educativa? Sí, es que en realidad volvemos a lo mismo, ¿no? Es justamente el gran problema, es que nos cuesta mucho como sociedad ponernos de acuerdo primero en elegir las prioridades educativas, porque obviamente también los estudios demuestran y la política comparada demuestra que además de lograr los consensos necesarios para el largo plazo en estos casos exitosos, otra característica que se da muy fuertemente es que se eligen prioridades, porque como el sistema es tan grande, tan difícil, tiene tantos problemas, como bien vos describías algunos recién, es fundamental elegir prioridades. Y se recomienda no elegir más de 6 prioridades para abordar el sistema. Entonces lo que falta en Argentina es decir, bueno, pudimos elegir una prioridad, que fue la alfabetización. Ahora, eso surgió del tercer sector, surgió de organizaciones como Argentinos por la Educación, que sumó a más de 200 en todo el país, que luego incluyó referentes de diferentes ámbitos, y pudimos lograr esa prioridad. Ahora, qué importante sería y cómo veríamos mejor en todo el sistema si elegimos 5, 4 prioridades más y ponemos toda la política pública en ese sentido. ¿Y vos por qué crees que Entonces, esto no respondiendo, ocurre? Perdón. perdón, para No, sí, terminar sí, de sí, dale, responderte la discúlpame. pregunta, es acá el problema no es la política en sí, sino cómo va cambiando. Porque, por ejemplo, en esto que vos me decís del tema asistencia no, asistencia sí, el tema de la retención de los chicos, de, por ejemplo, planes que van a buscar a los chicos a la casa cuando ven que no están yendo. Yo soy de Santa Fe, ¿no? Acá estuvo el plan Vuelve a la Escuela. ¿Qué pasa? Primero que no se desarrolla al mismo tiempo en todo el territorio nacional, entonces quizás vemos buenas experiencias, pero en algunos territorios, y después una gran discontinuidad de esos planes y de criterios, porque hoy se focaliza en que el chico, por ejemplo, no acumule inasistencias y mañana esa política pierde volumen y se vuelve a otro sistema. Entonces, la política cambiante es en general el gran problema de fondo, ¿no? No sostenemos a largo plazo, entonces tampoco que nos permite evaluar, como bien decías vos, implemento una política y yo en el mediano plazo puedo decir tuvo buenos resultados, no tuvo buenos resultados o puedo ajustar. Argentina carece de toma de decisiones en base a evidencia, en base a resultados. Los resultados muchas veces quedan en números fríos, en lo que podemos hacer nosotros como voceros de los informes de estadística pública. Ahora, muy pocas veces se toman decisiones en función de esos resultados. Mueren en la letra, ¿no? Se evalúa y después con esos resultados no se trabaja, esos resultados no se llevan al territorio para que los docentes puedan ajustar, para que puedan ver cuáles son los resultados de su escuela. Duermen en un cajón de un funcionario muchas veces. Claro. Entonces es muy difícil. Y vos, Pablo, ¿a qué se debe esto? Porque a muchas veces parecen decisiones de escritorio, ¿no? Y como que no atraviesan las aulas esas personas que toman decisiones. Porque lo estamos hablando acá y lo que vos manifestás no es tan difícil. Ponerse 5 o 6 ítems de prioridades no parece tan complejo. Entonces, ¿hay alguna cuestión que va más allá de esto pragmático, que tiene que ver con un tema de políticas relacionadas con qué país estamos construyendo, por ejemplo? Tiene que ver con eso. Es una cuestión netamente política. Nosotros lo decimos, ¿no? Lamentablemente el tema educativo no es un tema que da votos, ¿no? Que de hecho, no porque uno lo opine, sino porque uno ve que en el debate, ¿no? En época de elecciones o el debate público, no está en torno a lo educativo con la importancia que debería tener, ¿no? Porque el sistema educativo da cuenta del país que vos querés construir, el país que no solamente está relacionado a la escuela, sino que es a ese proyecto que está conectado al proyecto productivo, que está conectado a la ciencia, que está conectado a justamente, a ver, otra cosa que uno puede ver con experiencias exitosas en el mundo,
es los países que pudieron revertir sus situaciones económicas complejas o empezar a mejorar, no esperaron a estar bien económicamente para apostar a la educación, fue al revés. O sea, el progreso y la mejora en ciertos indicadores fue a partir de que decidieron que la ciencia, que la educación era una prioridad. Entonces, en Argentina muchas veces, con estas políticas cíclicas, ¿no? Donde se invierte mucho en momentos de bonanza y después se retrae la inversión en momentos complejos, no tenemos una política anticíclica, entonces eso no nos permite mantener una constancia, hace que el sistema constantemente esté en crisis. Y como te digo, ¿no? Hay países, bueno, qué sé yo, puedo hablar, no sé, de Israel, por ejemplo, que apostó fuertemente a la educación, a la ciencia, y eso hizo que su economía pueda lograr en muchos casos lo que logró. Hay casos muy exitosos también yendo a países mucho más cercanos de Latinoamérica que han logrado a partir de la educación. Entonces, creo que la mirada es política y es desde dónde se piensa la educación. Por eso es tan importante el trabajo que hace Argentinos por la Educación, porque uno de los objetivos es justamente que la educación, gracias también a los medios de comunicación como ustedes, vuelva a estar en la agenda pública. Entonces es a partir de esa demanda social que la educación pública va a poder mejorar. Si a la educación pública nadie habla, si los medios de comunicación no la abordan, si no está esa demanda social, muy difícilmente la dirigencia política lo tome como una prioridad. Porque no sucede, no es una opinión mía, no es lo que sucede. Entonces, el día que como sociedad entendamos que tiene que ser una prioridad, creo que ahí va a estar realmente el cambio y vamos a poder lograr todo esto, ¿no? El largo plazo, el sostener, el ponernos de acuerdo, pero tiene que ser desde algo más que los que estamos en educación. Tienen que involucrarse otros sectores. ¿Cómo te va, Pablo? Soy Beto de Liniers. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Viste que hace poco circuló un video de una directora hablando en un curso y un chico que le movía el escritorio. Y ahí aparecieron algunas voces defendiendo a la directora. No era como en otros momentos más recientes que se sigue atacando la educación. Por ahí la sociedad un poco está entendiendo que la defensa de la educación nos beneficia a todos, a cualquier clase social. ¿Vos creés que está cambiando algo en eso o simplemente como la bajada del gobierno ya no tiene esa recepción que tenía antes? A ver, hay una situación que se da en la educación que una cosa es tener la demanda real social de la importancia que tiene la educación y otra muy distinta es que en Argentina todos como que nos creemos con el derecho a opinar del sistema educativo, porque como pasamos todos por ahí, claro, de alguna manera estuvimos vinculados o vamos a estar vinculados por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por algo, hay como una situación ahí donde hay como una, yo digo, ¿no? Es muy distinta la autoridad, ¿no? Cuando hablamos de salud, por ejemplo, sí, está claro que la autoridad es el médico. Nadie te cuestiona ¿no? nada ahí. Exacto, nadie cuestiona nada. En la educación no pasa lo mismo, y eso es un problema. Es lo primero que te voy a decir. Segundo, con respecto a esto que trajiste a colación, que es el video de la directora, ahí vemos claramente cómo el sistema está totalmente desbordado y cómo muchas veces los adultos caen en las estrategias viejas del autoritarismo, que primero que ya está comprobado que las instituciones autoritarias y que tienen a lo punitivo y al control como política son las que más violencia tienen. O sea, es al revés. Las escuelas democráticas, las escuelas que trabajan todo lo que tiene que ver con el cooperativismo, que tiene que ver con escuelas más democráticas, tienen menos índices de violencia. ¿Qué vemos ahí? Una directora, una docente desbordada, donde también aparece cómo muchas veces se descuida la salud mental de los docentes. Y justamente estas estrategias de liderazgos autoritarios o de crianza autoritaria, donde creo que amenazando a los alumnos, donde violentando a los alumnos, respondiendo, poniéndome al mismo nivel que los alumnos, voy a tener otro tipo de respuesta, cuando en realidad eso no funciona así. Y justamente lo que tenemos que hacer los adultos es robustecer las herramientas para generar climas áulicos positivos, porque te aseguro que esa represalia que se ve muy clara en el video no siguió bien, ¿sí? Creer que poniéndome al nivel de los alumnos con el lenguaje, poniéndome al nivel de los alumnos con la amenaza, con la violencia, me van a respetar más, claro, es un error que además ya está comprobado. Pero bueno, también vemos estas situaciones donde los docentes están desbordados, no tienen los apoyos de la familia
y la única que les queda a veces es pegar un grito. Claro. Pero justamente lo que hay que discutir de fondo es qué herramientas le estamos dando a esos docentes y también repensar el liderazgo directivo. Tenemos un sistema muy burocrático donde el director llega a veces solo por antigüedad. Ahora Claro, no evaluamos su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de liderazgo, su capacidad comunicacional, y están dirigiendo una institución. Entonces eso también es algo que hay que repensar en el sistema. ¿Cómo llegan los directivos a donde llegan? Y Pablo, te hago una última pregunta. ¿Tienen estudios respecto a cómo vienen los chicos, las generaciones más jóvenes, estimulados por lo tecnológico, un mundo muy cambiante? Que se articula un poco con esto que planteaban respecto a la directora o esta escena, este reel que se popularizó. ¿Qué dificultades se ven en el aula respecto a los chicos, a sus consumos, culturales, ¿no? Me refiero fundamentalmente. Sí, está muy complejo porque ¿qué sucede? Son generaciones, estamos todos en la misma, pero obviamente estas son generaciones que nacieron y se criaron atravesados por las pantallas. Cuando hablamos atravesados por la pantalla no es solamente el dispositivo en sí o cómo están configuradas en relación a, lo que ya sabemos, ¿no? Cómo son adictivas y demás, sino que también ha cambiado la forma en la que consumimos, ¿sí? Entonces estamos consumiendo como consumidores nos es más atrayente lo inmediato, lo rápido, lo corto, lo que está más vinculado a la imagen, la inmediatez como forma de vincularnos. ¿Y qué pasa? La escuela es el otro ritmo, sigue siendo el ritmo más lento, donde uno tiene que escuchar, donde las clases duran 1 hora. Entonces hay ahí un gran desfasaje entre las nuevas formas que tenemos de vincularnos, relacionarnos, consumir, informarnos, y la escuela, que sigue como en un ritmo que es muy difícil. Entonces los chicos chocan ahí con esa realidad, ni hablar que además el uso de las pantallas y demás generan en los chicos mucha ansiedad. Entonces, ahora las escuelas en varias provincias están trabajando en sus planes de bienestar digital, pero, vino a cambiar ese rol de la escuela. Y acá lo importante es que justamente la escuela sea protagonista en este proceso. Qué importante que desde la escuela empecemos a generar esta ciudadanía digital, una ciudadanía digital crítica. Se tiene que hacer desde la escuela, donde los chicos, por ejemplo, aprendan a identificar qué es una fake news, por ejemplo, o la importancia de buscar una fuente cuando hago una investigación, o la importancia de trabajar habilidades para el nuevo mundo de trabajo, que muchas veces tiene que ver más con las habilidades blandas que con la técnica, porque hoy la técnica con el internet y más con la inteligencia artificial cada vez está más suplantada. Por lo tanto, hoy va a valer más cómo me comunico mejor, cómo trabajo en equipo, cómo desarrollo un proyecto, que muchas veces la técnica que pueda tener sobre alguna materia. Entonces la escuela está un poco atrasada en ese sentido, en trabajar más por habilidades, por proyectos más vinculados a la realidad de la comunidad en la que los chicos están, que a esta educación que era más, ¿no? que tenía como objetivo más igualar, donde había una simetría, donde el docente tenía toda la información, impartía información. Hoy los chicos adquieren la información de otras maneras, entonces la escuela tiene que repensarse. Ustedes decían ahí que hay docentes de nivel medio, ¿no? Tiene que repensarse más, orientadas desde esta escuela de habilidades blandas, de habilidades sociales, y eso requiere todo un nuevo proyecto y un nuevo encare, ¿no? Donde los chicos además empiecen a sentir que les hace sentido eso que están haciendo, porque hay un estudio muy interesante que salió hace poquito también, que se estudió la representación social que tienen los chicos de clases vulnerables, y todos dicen que, yo pase o no pase por la escuela, a mí me da lo mismo, no me va a cambiar la vida. Claro. O sea, se cambió, Y no es así, cambió claro. esa representación social de la escuela como cambio, como ascenso social. Y ¿Cuál? eso es muy triste. No, es muy triste y también dialoga mucho con los desafíos de esta etapa, Pablo. Así Ni que te hablar. agradecemos mucho tu testimonio, también el laburo que hacen Argentinos por la Educación. Pregunta muy cortita. ¿Argentinos por la Educación se populariza con la pandemia o surge en la pandemia? Cortita igual, porque no estamos sin tiempo casi.
Surge en el 2017 y tuvo mucha popularidad en la pandemia cuando hicimos una campaña por la conectividad para aquellos chicos que no tenían acceso a internet para poder seguir con la escuela en pandemia. Ahí tuvo mucha notoriedad. Bueno, varios capítulos quedan afuera, entre ellos la pandemia también. Pero Sí. bueno, en una próxima oportunidad, Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y la calidad también del trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias y cuando quieran a disposición. Gracias. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. pasó Pablo Mainer de Argentinos por la Educación. Muchos temas se abren. Muchos temas. Nos difícil, quedamos aparte, uy, sí. está para que esté acá y Muy dialoguemos, complejo ¿no? todo, ¿viste? Porque vos, ¿por dónde atacás? ¿Por dónde...? ¿Por dónde se aborda? Ya a mí me pareció muy interesante esto de los ítems, ¿no? Que decía, está bien, que estén todos los chicos en la escuela es uno, pero no puede ser el único. Y después cuando discutimos la calidad educativa, ahí me parece que hay que Y el profundizar. sostenimiento, claro, Sí, ¿no? sí, de estos sí, planes. sí, De esto- sí, porque sabemos que tenemos escuela de primera, escuela de segunda, escuela de tercera, si queremos, y no por la calidad de los docentes, sino porque hay poblaciones más vulnerables, que con menos asistencia, bueno, nada, distintas características que hacen compleja la decisión de una educación federal. Sí, y dan cuenta de digo, justo pensaba esto, la idea democratizante o democratizadora de la escuela para todos, digo, es un poco medio ficticia en este momento y cada vez nos damos cuenta de las dificultades que aparecen por estas poblaciones vulnerables, digamos, hablamos de conectividad, pero Sí, podemos hablar de ¿cuánto hace? Claro. varias cosas No, y más, además ¿no? la sociedad entre la escuela y las familias, ¿no? Y luego los adultos responsables de los más chicos, porque si hay un enfrentamiento, ¿no? Que te dijo esto, entonces no vamos a Lo ningún dejo en un lado. papelito, Claro, ¿no? no vamos a ningún lado. La idea es construir en conjunto que lo que se pretende es lo mejor para esas futuras generaciones. Sí, bueno, a mí me quedó ahí picando tema pandemia, pero también tema modelo económico, productivo, lo que fuera Sí, parecido ¿qué a eso. país queremos? ¿Para qué estamos preparando a los jóvenes? Ujú. Creo que Pablo no fue por ahí, pero es otro de De las discusiones que hay de que las dar. discusiones más serias, ¿no? Porque el futuro de los chicos, o sea, todo muy bien con la institucionalidad, todo muy bien con que los chicos estén al interior, pero la calidad se vincula con El para qué. Y sí, y si no tenemos muy bien Muy en claro para qué, ¿no? ¿para qué en este mundo necesitamos jóvenes educados? ¿no? Educados y con empuje. Claro. Bueno, nos vamos a una tandita, ¿les parece a Sí, ustedes? dale. Vamos a una Volvemos con el tandita, recreo de Beto. tema y suena el timbre, viene Bob Esponja y lo que pasa entre los timbres, Sí, Quedan quedan, los timbres. quedan los timbres. ¿está bien? Dale. Bueno, vamos. Luces.